Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Hoy leeremos sobre el profeta Ezequiel. Puedes encontrar su historia en el mismo libro, a partir del capítulo 1, pero la reflexión, como te decía en este versículo anterior, la puedes encontrar en Ezequiel capítulo 22, verso 30. En este capítulo del libro de Ezequiel encontramos una denuncia del pecado de Jerusalén, la cual es llamada ciudad derramadora de sangre. Se le acusa de sus muchos pecados, tales como asesinato, idolatría, desobediencia a los padres, opresión, extorsión, profanación del día de reposo y de las cosas santas, lujuria, adulterio. Todo esto había venido como una consecuencia al rechazo de Dios y, como dice la palabra, se hundieron en el pecado a tal punto que se olvidaron de Dios. Cayeron en inmoralidad, injusticia social con el extranjero. Las viudas y los huérfanos fueron olvidados. Hubo idolatría, entre otros pecados. Abominaciones delante de Dios. Ezequiel pudo ver el castigo inmediato para Jerusalén, pero también profetizó sobre la dispersión de los judíos por todo el mundo. Ezequiel capítulo 22, verso 15. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. El juicio de Dios sobre Jerusalén es claro. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Esta es la ira de Dios representada por el fuego. Es una forma de expresar la destrucción de la ciudad en manos de Babilonia. Los profetas, sacerdotes, los príncipes, el pueblo de la tierra son acusados de pecado. Es decir, todas las clases sociales, sin excepción. Todo el pecado mencionado provocó una brecha espiritual y no había un vallado que sirviera de protección contra Jerusalén. Brecha viene del hebreo peretz, que significa abertura, fisura, grieta, especialmente una grieta en una muralla. Y cuando la Biblia menciona sobre hacer vallado, se refiere a hacer una cerca, una tapia, hacer como diríamos hoy en día, un muro. Podemos decir que por el pecado de Jerusalén se había abierto una brecha espiritual que dejó sin muros de protección espirituales a la ciudad de Jerusalén. Y además dentro de Jerusalén, como hemos compartido hace unos instantes, se levantaron todo tipo de ídolos. Ídolos que había que derribar. Ídolos que se estaban interponiendo entre la relación del pueblo y Dios. De esto hace unas semanas, en un encuentro de jóvenes, nuestro compañero Adolfo Mazariegos, que le podemos escuchar todos los lunes en la tertulia de amigos con Carlos Reich, nos compartía sobre derribar ídolos, altares que tenemos en nuestra vida. ¿Tú te imaginas el pueblo escogido de Dios queriendo o intentando, entre comillas, agradar a Dios, usar a Dios como su comodín, su as en la manga, y de mientras levantando altares a otros ídolos? Muchas veces nos pasa esto. Queremos que el Señor nos bendiga, pero en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, hay ídolos levantados. Y Dios no permite eso en nuestra vida. Luego nos preguntamos por qué vienen todo tipo de situaciones negativas a nuestra vida. Es porque hemos levantado ídolos. Hay altares en nuestro corazón que están en medio de esa relación personal con Dios. Se había abierto una brecha espiritual que dejó sin muros de protección espiritual a la ciudad de Jerusalén. El mismo Jeremías, cuando fue llamado por Dios, fue comparado con una ciudad con ese aspecto espiritual. Yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce. Jeremías capítulo 1, verso 18. Otro ejemplo de la protección espiritual de Dios en forma de vallado es el de Job. El mismo Satanás dijo a Jehová:
¿no le has cercado alrededor a él y a su casa a todo lo que tiene? La protección de Dios estaba alrededor de Job como una cerca, como un muro, como un vallado. Y el hombre levanta muros en sus ciudades, con el objetivo de tener seguridad, de protegerse. No solo en registros bíblicos, sino también podemos mencionar la Gran Muralla China, por ejemplo, construida por la dinastía Ming, la cual tenía una longitud de más de 6.000 kilómetros. Eso es una barbaridad. 3.700 millas, casi nada. En la actualidad, otro ejemplo podría ser el del gobierno de Estados Unidos, quienes quieren construir un muro con el propósito de impedir la inmigración ilegal, el narcotráfico en su territorio. Duncan Harter propuso el 3 de noviembre de 2005 un plan al Senado para reforzar la barrera fronteriza con México. El muro sería de 1.123 kilómetros. Querían reforzar la barrera que separa Estados Unidos de México. También es necesario que en estos tiempos difíciles levantemos murallas espirituales, levantemos vallado, nos paremos en la brecha para tener la protección de parte de nuestro Dios. Tengamos la seguridad espiritual que necesitamos, ya que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es lo que dice el Salmo 34, verso 7. Eclesiastés capítulo 10, verso 8 dice: y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Aportillar es hacer una abertura en un muro. El vallado era para evitar que los ladrones entraran. Servía para que las zorras no causaran daños, para protección de animales nocturnos. Y como dice la Escritura, evitar la mordedura de las serpientes. Las serpientes que si ven un agujero, ven una fisura, se meten por ahí. La Biblia dice que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Cantares capítulo 2, verso 15. También habla que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y podríamos mencionar así a la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, el cual quiso quitar la cerca alrededor de Job. Todo esto nos da a entender la necesidad de evitar aportillar, que como te decía, aportillar es hacer abertura en un muro, en una cerca, en una pared. Tenemos que entender la necesidad de evitar aportillar y más bien debemos pararnos en la brecha y hacer vallado. ¿Qué significa pararse en la brecha bíblicamente? Pues muy fácil, que Dios quiere hombres que se paren en la brecha y que hagan vallado. Pararse en la brecha significa interceder, tratar de levantar los muros espirituales que se han caído. Necesitamos hombres, mujeres, jóvenes que se postren y clamen a favor de su familia. La Escritura nos relata cómo Siclag fue quemada y se llevaron a todas las mujeres, se llevaron a los hijos, a las hijas. También nos menciona cómo los hombres intercedieron con clamor y llanto. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 20. David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Después de aquel clamor y llanto, David consultó a Dios. ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le contestó: síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 8. Estos hombres se pararon en la brecha. Intercedieron con clamor, con llanto, a favor de sus mujeres, a favor de sus hijos. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. Recuperaron todo, el botín, recuperaron a su familia. Cuando Nehemías preguntó a Hanani por los judíos y por Jerusalén, la respuesta que recibió fue que estaban en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén estaba derribado, sus puertas estaban quemadas. Nehemías capítulo 1, verso 3. Al escuchar Nehemías la situación de los judíos y de Jerusalén, no se quedó de brazos cruzados, sino que se sentó y lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó, oró delante de Dios de los cielos. Nehemías capítulo 1, verso 4. Nehemías tuvo un clamor con llanto y ayuno. Intercedió por su pueblo, intercedió por Jerusalén.
Si nuestros muros espirituales están caídos y nuestra vida y familia están en gran mal y afrenta, o estamos siendo cautivos por el enemigo de nuestra alma, o debemos hacer lo que estos hombres mencionados anteriormente hicieron. Clamemos hasta que no nos queden fuerzas para llorar. Oremos, ayunemos, como Nehemías, a favor del pueblo de Dios, a favor de nuestras familias. Es tiempo de interceder, de clamar. Dios está buscando hombres que hagan vallado, que se paren en la brecha. Dios busca hombres que giman y que clamen parados en la brecha. Ezequiel capítulo 9, verso 1, nos habla de los verdugos de la ciudad, cada uno trayendo en su mano un instrumento para destruir. Y estos verdugos simbolizan los caldeos que iban a asolar a Jerusalén 5 años más tarde. Entre estos 6 verdugos que menciona Ezequiel capítulo 9, venía uno vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y a este varón se le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que clamen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel capítulo 9, versos 3 y 4. Y es interesante que esta señal que pone el varón vestido de lino y tintero de escribano es solamente para los hombres que gimen y claman a favor del pueblo. Es decir, hombres que se paran en la brecha y levantan vallado. A los otros varones o verdugos se les dijo: pasad por la ciudad y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. ¿Y qué dice Ezequiel capítulo 9, verso 5? Y salieron y mataron en la ciudad. Da miedo, ¿verdad? Leer estos versículos. Uno se imagina a esos verdugos matando jóvenes, niños, mujeres, ancianos. Es necesario pararse en la brecha. Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes que giman y clamen a favor de su nación, de su pueblo, de su ciudad, de su familia. Hay que pararse en la brecha. Es tiempo de hacer vallado. Necesitamos hombres y mujeres que intercedan, que se pongan en esa brecha. Cuando Israel estaba aún en Egipto, gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. Éxodo capítulo 2, verso 23 y 24. La palabra de Dios nos habla de Moisés y Aarón intercediendo por el pueblo de Israel. En la rebelión de Coré, que te hemos presentado, por cierto, en este espacio de personajes bíblicos, cuando hemos hablado de Coré, Moisés envió a Aarón con un incensario y corrió en medio de la congregación porque la mortandad había comenzado. Aarón puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Aarón se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. La mujer sirofenicia intercedió por su hija postrándose a sus pies y rogando que echase fuera de su hija un demonio. Mateo capítulo 7, verso 25 y 26. Su clamor hizo que su petición fuera escuchada y obtuviera la respuesta a su necesidad. Una mujer de intercesión que hizo vallado. El ciego Bartimeo también clamó al decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos capítulo 10, verso 47. Este hombre clamó por su propio padecimiento y consiguió una respuesta positiva de parte de Jesús. ¿Por qué te hablo de estos ejemplos? Porque, nunca mejor dicho, nos hablan de la importancia de pararnos en la brecha, interceder para levantar vallado a favor de nuestra alma, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra nación, porque en el clamor y en el gemir del pueblo de Dios también hay respuesta a nuestros ruegos. Hay un pasaje que me gusta mucho. Somos reparadores de portillos. Hacemos vallado.
Hay algo interesante que menciona la palabra de Dios en Isaías capítulo 58, verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías nos está hablando sobre el verdadero ayuno. Es decir, que cuando leemos el versículo, nos hace referencia a las repercusiones o bendiciones que trae el ayuno. Una de ellas es edificar las ruinas, los cimientos, ser llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hoy más que nunca necesitamos hombres, mujeres, jóvenes que giman, que clamen con llanto, que se paren en la brecha a favor de su alma, su familia, su ciudad, su nación, que levanten vallado, que levanten muro de protección. Somos llamados para pararnos en la brecha y hacer vallado. La situación en cada país del mundo es trágica, es horrible, es difícil de llevar. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Pasaremos por alto lo que está sucediendo? ¿Miraremos a otro lado? ¿Nos preocuparemos solo por nuestras cosas, por nuestra familia? ¿Nos olvidaremos de nuestro prójimo? ¿Nos olvidaremos de orar por nuestra nación? ¿O seremos como estos hombres mencionados, que hicieron vallado, que se pusieron en la brecha? Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Hoy más que nunca necesitamos personas que intercedan, que oren. Y las hay, pero podrían ser muchos más. Que no se cansen de clamar. Clama a Dios, ruega a Dios, cada día por tu familia, por tu país, por tu nación. Haz vallado. Es el tiempo de hacerlo. Si no, entrarán las pequeñas zorras y se comerán los cultivos. Vendrá el enemigo, que es a lo que ha venido, a matar, a robar, a destruir, y querrá destruirnos. Buscará una fisura, un hueco, un agujero para entrar. Es un ejemplo que me gusta poner mucho. Para los que han visto la película del Señor de los Anillos, en la segunda parte, en la de las 2 torres, llegan al abismo de Helm. Y hay una muralla que rodea toda la ciudad. Y el único hueco es un desagüe. Los enemigos aprovechan ese desagüe para volar, para destruir con dinamita, con pólvora esa muralla. A eso ha venido Satanás, a buscar fisuras en la iglesia, en el cuerpo, en nuestra familia, para entrar y para destruir. Por eso tenemos que estar unidos. Por eso tenemos que reparar los muros. Nehemías clamó y lloró porque Jerusalén estaba destruida. Los muros habían sido derribados. Hay que reconstruir esos muros que se han derribado. Hay que hacer vallado en nuestra familia. Hay que hacer vallado en nuestra iglesia. Si no, el enemigo aprovechará. Seremos presa fácil. Por eso levantemos muro. Hagamos vallado. Ponte en la brecha. A eso hemos sido llamados. A ponernos en la brecha, a clamar, a orar, a interceder. Ahora es el tiempo.